Esta semana J-Hope no fue el único que viajó para asistir a un desfile de modas. Jimin también lo hizo. Quien también asistirá a un desfile de modas es Jimin este próximo 20 de enero con la marca Dior. Pero antes de pasar con la información, Taeyang subió una versión acústica de Vibe para que vayas a checarlo. Jimin hizo una publicación en Weverse mediante la cual dijo: "Me he convertido en un gran fanático de Sushita". Sushita es el programa de entrevistas de Suga y hasta el momento hay 3 episodios de la serie, los cuales los puedes encontrar en el canal de Bangtan TV. Ahora el fandom cree que Jimin será el próximo invitado del programa, que lanzará su nuevo álbum en febrero, que habrá una canción con Suga y no podremos dormir hasta que algo pase. La editora de la revista W Korea compartió fotos junto a Jimin. Hace unos días el contrato de BTS con la marca de lujo Louis Vuitton terminó oficialmente, por lo que el mundo de las marcas carísimas de París claramente se encuentran peleando por tener a un integrante como embajador oficial de su marca. Hace unas horas Dior confirmó que ellos fueron uno de los ganadores y mediante sus redes sociales reveló la noticia de que Jimin de BTS es un nuevo embajador global. Por lo tanto, Jimin ahora está en París, Francia. Algo que quiero aclarar aquí antes de comenzar con la explicación es que no sabemos si Jimin tendrá alguna participación en el desfile, porque a J-Hope ni siquiera lo enfocaron en la transmisión oficial, aunque sí estuvo allí y habían anunciado con anticipación el hecho de que estaría presente en el evento, así que ya cada quien decidirá si mira la transmisión o no, pero lo más probable es que Jimin, al ser embajador, de igual forma solo asista a ver el evento. Jimin asistirá este viernes 20 de enero al desfile de modas de Dior, el cual se estará llevando a cabo en París. Lo super cool de esto es que podremos ver el evento en vivo y totalmente gratis a través de YouTube. Puedes entrar a la transmisión desde el link que te dejaré en los comentarios y ver cuántas horas faltan exactamente para que el show comience. La transmisión será mediante el canal de YouTube oficial de Dior. Al momento de que entres al link de la transmisión te aparecerá la hora exacta en la que comenzará la transmisión. Recuerda que el link te lo dejaré en los comentarios y en la descripción de este video. Deja un corazón morado si ya entraste a activar tu recordatorio. Te dejo los horarios para las capitales de Latinoamérica y España. No sabemos si Jimin tendrá alguna participación en el desfile, porque a J-Hope ni siquiera lo enfocaron en la transmisión oficial, aunque sí estuvo allí y habían anunciado con anticipación el hecho de que estaría presente en el evento, así que ya cada quien decidirá si mira la transmisión o no, pero lo más probable es que Jimin, al ser embajador, de igual forma solo asista a ver el evento. La transmisión se estará llevando a cabo a través de YouTube y la cuenta oficial de Twitter de Dior. 반복된 시속 속에